¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Fernando López, ministro de Medio Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, brindando toda la información ambiental. Muy bien, ministro. Nos hemos sentado en algunas ocasiones en el año para ir haciendo un análisis de la evolución de los fenómenos climáticos, cómo han ido impactando. Y básicamente lo que hemos estado hablando ha sido de un invierno copioso en algunos momentos, algunos periodos de canícula, pero los patrones de lluvia pues se han mantenido, digamos, en horas de la tarde, en horas de la noche. Usted lo reiteraba en una conferencia de prensa que brindaba hace algunos días, con un imperante calor sofocante en horas del día. Y así ha estado básicamente evolucionando en lo que está el invierno. Bueno, desde que comenzó la época de lluvia, lanzamos el plan invernal, incluso desde antes ya estábamos con el plan preventivo. Recordemos que no solamente se trata de decir si va a llover, sino qué va a pasar cuando llueva. Entonces aquí está el tema de inundaciones, deslizamientos de tierra y cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder por estos fenómenos climáticos. Hasta este día estamos con casi 1.300 milímetros de lluvia acumulada en todo el país. Ya superamos el promedio anual, es decir, estamos por encima del promedio y todavía faltan un par de días para que termine el mes de agosto. Entonces, las condiciones se mantienen, es decir, vamos a seguir teniendo este calor por la mañana y luego a partir del mediodía comienza la probabilidad de las lluvias. También mencionar que el mes de septiembre estadísticamente es el mes en el que más llueve. Tenemos no solamente la influencia de las ondas tropicales que vienen desde el Caribe, sino que también pues existe la posibilidad de fenómenos como depresiones tropicales, tormentas tropicales, que, repito, no están todavía en proceso, pero en septiembre pues es el mes que estadísticamente tenemos más de estos fenómenos. Entonces, estamos preparados, la verdad que es un trabajo que se realiza desde toda la Comisión de Protección Civil para estar alertas y también ya tenemos las acciones a ejecutar ante cualquier posible emergencia. Ahora, veía los datos que manejaba usted en la conferencia de prensa y se hablaba de un promedio nacional de lluvia aumentado. Decía 1.237 milímetros de lluvia, lo que ha caído hasta el momento. Sí, esta lluvia ha estado repartida básicamente cuando comenzó la época lluviosa plenamente, que fue en el mes de mayo. Ya habíamos superado el promedio, eso fueron 15 milímetros más, el promedio son 215, tuvimos 230, luego en junio tuvimos una serie de depresiones tropicales, también ondas tropicales que nos elevaron ese promedio. Luego en el mes de julio, pues el tema de la canícula disminuyó la cantidad de lluvias. Algo bien importante que hay que mencionar es que la canícula no significa una ausencia total de lluvia, sino que básicamente es una redistribución y una disminución. Por ejemplo, tuvimos días en Oriente en los que no llovió y simultáneamente pues en la zona occidental de nuestro país estaban cayendo lluvias muy fuertes. Entonces, los acumulados que tenemos hasta este momento en todo el país sí son mayores en la zona occidental. Por mencionar un par, los acumulados de agosto en la zona del volcán de Santa Ana rondan los 450 milímetros de lluvia. En Gran San Salvador son 350 milímetros acumulados que se han tenido. Entonces, versus el acumulado de San Miguel, que son 150 milímetros. Entonces, como repito, la canícula no significa que una ausencia total de lluvia, sino que una redistribución y una disminución de la cantidad de agua que cae. Ahora, dentro, digamos, de las patrones de lluvia, lo que ha llamado también la atención, sobre todo, es la intensidad de esta y que va acompañada en muchas ocasiones de vientos, lo que se llaman vientos huracanados, lo que generó, por ejemplo, en el reporte que casi 100 árboles cayeran en una sola tormenta registrada un día de estos, que fue bastante fuerte, una situación muy, muy complicada, porque aparte de lo torrencial de la lluvia venía con esta situación. Sí, de hecho ese día se informó también de la presencia de granizo. Nosotros ya desde la tarde habíamos informado de la presencia de granizo.
la intensidad de la lluvia es un tema muy importante. A veces hemos tenido lluvias con intensidades de 3 milímetros por minuto. Esto significa que en 10 minutos pues tenemos básicamente la cantidad que cae de lluvia a veces en una semana en ciertos lugares de nuestro país. Esto solamente en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, otro caso es cuando hay temporales, que es una intensidad muy baja, pero es más tiempo. Entonces nosotros podemos tener esos mismos 30 milímetros distribuidos en 1 o 2 días, que también nos pueden causar alguna afectación por la saturación de suelos en todo nuestro país. Siempre hacemos énfasis también en las zonas con topografía irregular. Hablamos de la Cordillera del Bálsamo, Volcán de San Salvador, la zona de Los Chorros, la zona del norte de nuestro país, Chalatenango, Montecristo, la zona norte de Cabañas, San Miguel, Morazán, donde tenemos topografía muy irregular y son zonas también de difícil acceso, zonas remotas a veces, donde pues existe la posibilidad de que sucedan estas cosas. Creo que lo más importante es eso, pues que el pronóstico es un pronóstico basado en impactos, es un pronóstico que toma en cuenta la cantidad de lluvia para pronosticar la ocurrencia de desbordamientos, de deslizamientos de tierra. Y es aquí donde entra la importancia del fortalecimiento de nuestros sistemas de alerta temprana, que es algo que nosotros hemos estado ejecutando desde el comienzo de nuestra gestión. Entonces no es solo trabajo en medio ambiente, pues somos nosotros como Comisión de Protección Civil, ahí estamos varias instituciones, también la labor que realiza el Ejército y la Policía, que aparte de estar en el Plan Control Territorial, pues ellos nos apoyan muchísimo a la hora de ejecutar estos planes de emergencia. Entonces, es una ejecución plena del plan invernal que estamos haciendo y estamos esperando que ya para el mes de octubre podamos ver una disminución en la cantidad de lluvias para luego en el mes de noviembre poder tener los primeros eventos de vientos nortes, es decir, son estas masas de aire que se desplazan desde el norte a nuestro país, aire frío, que pueden dictar la pauta para el inicio de la transición a la época seca. Lo que antes eran los vientos de octubre, que generalmente en ese mes es que se empezaban a sentir, ministro. Es parte del cambio climático, es parte de todo lo que está sucediendo. A veces podemos tener eventos en el mes de octubre, pero digamos que ahora pues estos eventos se dan en noviembre, a veces en diciembre. Es decir, desde el comienzo de la época lluviosa también dijimos que este es un año que está afectado por el fenómeno de la Niña, que básicamente es un cambio de las temperaturas en el Océano Pacífico y causa sequías en el hemisferio sur y aumento de lluvias en el hemisferio norte. Entonces, básicamente, pues, se está cumpliendo el pronóstico. Obviamente, este pronóstico basado en impactos y el pronóstico meteorológico se emite a diario, se emiten boletines a diario, se está publicando y también nosotros lo estamos difundiendo a través de los diferentes medios, no solamente en nuestras redes, sino que también a través de prensa, a través de conferencias de prensa también, para poder llevar la información a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, no es ser apocalípticos, ni la idea es asustar a la población, ministro, sino es lo que está pasando o los modelos proyectados a través de todas las herramientas que ustedes tienen. Septiembre por sí siempre ha sido un mes de una lluvia bastante intensa. Este año no va a ser la excepción. Bueno, si seguimos el patrón que llevamos de este año, nosotros siempre hacemos una comparación de años análogos. Por ejemplo, tuvimos el año 1996, por ejemplo, la lluvia se comportó de manera similar a cómo se está comportando este año, por lo que podríamos decir, estos son datos estadísticos, obviamente falta que suceda, falta que nosotros veamos, cambia también la influencia de sistemas que vienen desde el Pacífico, desde el Atlántico, ciclones tropicales, pero sí las condiciones se están dando para que nosotros tengamos el mes de septiembre. No estamos diciendo que viene un huracán, lo que estamos diciendo es que las lluvias continúan. Recordemos que nosotros no necesitamos un huracán, no necesitamos una tormenta tropical para tener algún tipo de afectación. Estas son lluvias de tarde, son lluvias de noche, pero como repetimos, son lluvias muy intensas, son lluvias que vienen acompañadas de granizo en muchas ocasiones, son lluvias que vienen acompañadas también de actividad eléctrica y que causan estas afectaciones, que las principales pues son desbordamientos, es decir, cuando un río se sale de su cauce, y también son deslizamientos de tierra.
Esto tiene muchísimo que ver con varios otros temas. Uno de ellos es el tema de los residuos, el tema de la basura también. Nosotros en el plan invernal pues realizamos una campaña de limpieza, una campaña de desasolvamiento de las quebradas también, de limpieza de los drenajes también, que es sumamente importante para prevenir inundaciones. También se está realizando simultáneamente nuestra campaña de reforestación, el programa Árboles para El Salvador, en el cual pues estamos reforestando. Hasta este momento pues se llevan casi 20.000 hectáreas reforestadas solamente en el año 2022. Es decir, son planes que van paralelos, pero es muy importante también tener la información. Esta información que nosotros generamos desde el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente tiene como fin último salvaguardar la vida de los salvadoreños. La lluvia que se ha estado sintiendo tarde-noche, en algunos días más intensos que otras, ministro, ¿ha sido así en todo el territorio o hay zonas donde pueden ver lo que se publica en las redes o los noticieros y decir, si aquí ni ha llovido, un par de gotas cayeron y de repente en San Salvador se puede ver hasta agua acumulada o en Santana? Este mes, específicamente el mes de agosto, sí hemos tenido más lluvia en la zona occidental. Okay. Repito, esto no significa que no llovió en Oriente, por supuesto que tenemos lluvia, pero si ya nos vamos a los datos estadísticos, los acumulados en la zona oriental andan alrededor entre los 100 y los 200 milímetros en las zonas donde más llueve, por ejemplo, Volcán de San Miguel, la zona, la Sierra Berlín-Tecapa, la zona de los volcanes en Usulután, pero sí la mayor concentración o la mayor cantidad de lluvia nosotros la hemos tenido en la zona occidental. Ahí estamos viendo una gráfica. Sí, la estación de la Quebrada del Piro en San Salvador tiene 350 milímetros. Finca Los Andes, en el volcán de Santa Ana, tiene 487 milímetros, una cantidad bastante fuerte de lluvia. Igual la zona sur del departamento de Usulután, la estación El Naranjo, con 429.6 milímetros, Apaneca con 414. Estos datos son importantes, se han resaltado en el mapa esas zonas por varias razones. Pero la más importante es porque son zonas con topografía bastante complicada. En el caso de Apaneca, en el caso de Finca Los Andes, en el caso de Gran San Salvador, el caso de Citalá, en el departamento de Chalatenango, pues son zonas que están cercanas a lugares con topografía irregular. San Ignacio, La Palma, Citalá, Apaneca, Huayúa, todos los municipios de la zona central del departamento de Aguachapán. Estamos hablando de Guaymango, Jujutla, San Pedro Puxla también, que son zonas con topografía bastante irregular, zonas rurales en muchísimas ocasiones, que pueden tener estas afectaciones. Entonces, por eso es que es bien importante que estemos pendientes de las fuentes oficiales. Hablábamos hoy temprano de informarnos de las fuentes oficiales. Creo que la prensa también cumple un rol fundamental para también ayudarnos a difundir esta información, que al final pues es una información que lo que busca es el bienestar, busca salvaguardar las vidas, y esto se trabaja paralelamente, obviamente, con los programas con protección civil, evacuaciones, desasolvamientos de quebradas. Hay un trabajo coordinado con alcaldías también. Nosotros siempre le hemos dicho, nosotros trabajamos con todas las alcaldías que quieran trabajar. Es decir, creo que el tema de riesgos, el tema de desastres supera cualquier ideología política. Creo que estamos hablando del 100% de los salvadoreños y nosotros estamos gobernando para el total de la ciudadanía. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, hablábamos la vez anterior, usted nos decía la importancia de tener en cuenta también la acumulación de agua de tanta lluvia en el periodo invernal y que a veces no es necesario que sea una tormenta de esas de sapos y culebras para que pueda generarse un problema, y eso lo vimos en Los Chorros.
un día de estos se registró un desprendimiento de lodo y piedra que afectó uno de los carriles y se hizo un trabajo para evitar pues una tragedia mayor. Gracias a Dios solo daños materiales en vehículos y ya se retiró el material y ya se está utilizando con normalidad. Pero ese es un tema a considerar porque ese día precisamente no había caído una tormenta tan fuerte. Es decir, la gente se puede confiar y decir, no, no está lloviendo, no va a pasar nada, o se ve nublado, quizás logro pasar. Es de considerar que estamos en un periodo de invierno y que la acumulación de agua es importante. Esa es la razón principal por la cual nosotros emitimos no solamente el pronóstico meteorológico, también hay un pronóstico de impactos que es siempre se deja después de las lluvias, se dejan 48 horas a veces de alerta de deslizamiento, se deja 48 horas también de prevención y realmente los mapas de amenaza que nosotros publicamos cumplen esa función, pues entonces... La verdad, igual las alertas estratificadas, o sea, no solamente están vigentes durante la lluvia, sino que la alerta queda. ¿Por qué? Porque hay un riesgo latente que pueda suceder algo. En este tema específico de los chorros, lo que vale la pena recalcar es la atención inmediata que tuvo el Ministerio de Obras Públicas. En ese momento, pues, se desplazaron los equipos a liberar la vía, básicamente. Y se está trabajando obviamente en el proyecto también de la carretera nueva que precisamente busca minimizar el riesgo que esto siga sucediendo. Aquí nosotros estamos tratando con problemas que no tienen un año de estar sucediendo. Estos son décadas de olvido, un crecimiento urbano sin control también, sin regulación. Nosotros lo hemos vivido en carne propia en el Ministerio de Medio Ambiente con el tema de los permisos. Cuando nosotros llegamos, pues veíamos cómo estaba olvidada totalmente la tramitología. Y esto, al final, lo que ocasiona es que los proyectos estén en la clandestinidad. Es decir, los proyectos básicamente se está incentivando a que se construya sin permiso. Y obviamente, al no tener un permiso, no se está regulando. No se regula los árboles, no se regulan los vertidos, no se regula la cantidad de agua, no se regulan todas estas... medidas ambientales, compensaciones ambientales también. Entonces esa es la importancia de tener todo legal. Entonces lo mismo sucedió con los planes urbanísticos, lo mismo sucedió con un montón de temas que no se trabajaron nunca. Es decir, y creo que ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces lo importante es que ya se está trabajando en eso, pues se está trabajando obviamente en regular el tema ambiental. Y no solamente se trata de riesgos, porque también dentro de lo que se está regulando, que son obviamente estos riesgos de deslizamientos, los riesgos de inundaciones, también se están regulando todas las fuentes de contaminación. Y hacemos el llamado, y es muy importante que nos pongamos todos la mano en la conciencia y digamos hacia dónde queremos llevar a nuestro país, porque esto no solamente es trabajo del gobierno, esto es trabajo de todos. Entonces, a los empresarios, a las instituciones que están haciendo bien su trabajo, pues enhorabuena, los felicitamos y los invitamos a continuar con eso. Y a los que no, pues también hacemos el llamado para que se regularicen, para que dejen estas prácticas ilegales que al final pues caen en delitos ambientales que están siendo ya perseguidos por la justicia. Entonces, esto a nosotros pues nos va a traer un país mejor. Creo que no se trata de perjudicar a nadie, sino que lo que se trata es de velar por la conservación, velar por la restauración de nuestros ecosistemas y velar también por la seguridad de nuestra ciudadanía, porque al final todo esto, que los derrumbes, por ejemplo, los deslizamientos de tierra, pueden ser a causa también de una deforestación que esté completamente descontrolada, pues. Entonces, al final, pues, lo que se está haciendo es rescatando estos ecosistemas, rescatando todos estos bosques. Y hay muchas acciones, no solamente hay una campaña activa que, como mencioné, pues van 20.000 hectáreas, sino que también tenemos nuestro... La meta es 1 millón, ¿verdad? Sí, correcto. Es que se mide 1 millón de árboles. Sí, en cantidad de árboles van un poco más de 600.000 a esta fecha, pero nosotros también lo medimos en hectáreas, pues son 20.000 hectáreas, que son un poco más de 25.000 manzanas. Pero básicamente lo que se busca es eso, pues también... esta semana se inauguró el Centro Regional de Semillas, que es sumamente importante el trabajo que se realiza con el MAC también, porque de ahí se saca la genética para tener las especies
que estén resilientes al cambio climático, que sean especies que estén acordes a cada una de las zonas donde nosotros las vamos a sembrar. Tenemos nuestro laboratorio de genética molecular en el Ministerio de Medio Ambiente que también busca, pues obviamente, tener los mejores especímenes, tener las mejores plantas para poder nosotros contribuir con esto. Entonces, y no solo es, ministro, contra plagas, sino también contra efectos de cambio climático, sí, climas así de variables. Pues la verdad que lo que se buscan son especies resilientes, son especies que también se adapten a las condiciones. No solamente se trabajan semillas forestales, también se trabajan semillas con el Ministerio de Agricultura que puedan servir para sistemas agrícolas. Es decir, es un trabajo que se articula entre ambas instituciones y obviamente pues tenemos la colaboración de todo el gobierno en cualquiera de las cosas que nosotros tengamos. Entonces, para resumir el tema de las lluvias, pues se va a mantener el pronóstico que nosotros hemos venido emitiendo, calor por las mañanas y luego a partir del mediodía pues pueden venir las lluvias. ¿A dónde? Pues la probabilidad es en todo el país, pero obviamente nosotros informamos cuando, antes que suceda, a dónde es que existe la mayor probabilidad de lluvias, de deslizamientos y de inundaciones en el resto del país. Le vamos a pedir a producción que nos ponga otra gráfica también, hablando de esta observación de los fenómenos, el monitoreo sobre todo que se da por parte de las 25 estaciones meteorológicas que se tienen. Ahí estamos viendo un seguimiento a un fenómeno que podría llegar al país, ministro. Bueno, esto son varios fenómenos. Ahí esta gráfica lo que muestra es cómo se está comportando nuestro hemisferio en este momento. La información nosotros la recibimos de las estaciones telemétricas que tenemos en nuestro país, pero también se recibe muchísima información vía satélite. Se trabaja con NOAA, con la Agencia Atmosférica de Estados Unidos, se trabaja con NASA también para toda la data satelital. Entonces, en esta gráfica básicamente lo que nosotros estamos viendo es la línea verde indica la dirección del viento, indica la dirección hacia dónde se dirigen los sistemas. Las líneas rojas que están verticales son las ondas tropicales, que resumiendo pues son series de nubes que van trasladándose de este a oeste. Estas son las que nos dejan las lluvias por la tarde. En este momento se está observando también, donde está la letra B, es una baja presión que nos pasó el día de ayer como onda tropical a nosotros y esto se está desplazando hacia el Golfo de México. ¿Por qué se monitorea lo que sucede en el Golfo de México? Bueno, si este sistema se logra desarrollar y se convierte en depresión tropical o en tormenta tropical y potencialmente en un huracán, nos afectaría a nosotros indirectamente, porque lo que tendríamos ahí nosotros es un huracán o una tormenta en el Golfo de México que desbalancea todo el hemisferio. Entonces las nubes del Pacífico nos alcanzan a nosotros, que es la zona de convergencia intertropical, y podríamos tener lluvias tipo temporal. Esto, repito, todavía tiene una posibilidad baja de suceder, pero igual se comienza a monitorear desde que se observa el sistema, porque, como digo, tener la información antes es lo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, a emitir las alertas y, últimamente, a salvar vidas. Hay una coordinación, como usted decía, con las diferentes instituciones. Ahora hay una dirección de albergues, pues que con el pronóstico se puede tomar decisiones, realizar preventivamente evacuaciones de personas, ya lugares específicos asignados para esto, para evitar tragedias. El plan invernal pues es muy completo, repito, comenzó con la fase preventiva antes de comenzar la época lluviosa y luego pues obviamente se tiene que evoluciona en la dirección de albergues, evoluciona también en la activación de todas las comisiones municipales, departamentales. Hay un trabajo de cerca con las alcaldías y creo que es bien importante mencionar también que en años pasados nosotros recordamos siempre las imágenes de la gente evacuando con el agua hasta la cintura, muchas veces sacando sus pertenencias. Esas imágenes pues obviamente nosotros no queremos que vuelvan a suceder y es por eso que estamos trabajando con la fase preventiva, con las evacuaciones preventivas también. Entonces se hace el llamado siempre a la población a acatar cualquier disposición de protección civil. Las cosas materiales se pueden recuperar, la vida humana es irrecuperable. Otro tema muy importante también, y es que antes con las evacuaciones la gente tenía temor de dejar sus pertenencias por el tema de delincuencia. Hemos visto también cómo con el plan antipandillas pues se ha visto
una disminución considerable del riesgo en toda la población. Entonces creo que también todo esto está ayudando, pues como repito, los planes tienen que ver todos, es un trabajo en conjunto que va desde obviamente las áreas de salud, educación, seguridad, pero también la parte ambiental, pues tiene muchísimo que ver con esto, con el tema de las evacuaciones, por ejemplo, pues ahora pues hemos visto una mayor colaboración de la población a la hora de hacer una evacuación preventiva porque hay menos temor o menos riesgo de dejar sus pertenencias o dejar sus casas y pues trasladarse un par de días a otro lugar por motivo de algún riesgo latente. Entonces, pues continúa la época lluviosa. Repito, esta semana lo que vamos a seguir teniendo son tormentas por la tarde y por la noche, muy intensas, en muchas ocasiones con actividad eléctrica, con granizo también en algunas partes de nuestro país. Toda esta información pues se emite el mismo día, son datos que se tienen desde que se forma la tormenta, pues se está ya informando a dónde van a ser los mayores impactos que va a tener. Incluso la dirección de albergues, tuvimos al director con nosotros y nos decía él, mire, incluso le decíamos la pregunta sobre el retorno, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona en un albergue? Y nos decía él, mire, depende. Esa es la coordinación que tenemos con medio ambiente, nos dicen cuánto puede llegar a tardar un fenómeno o el impacto y de ahí se hacen las evaluaciones del riesgo de la persona. Otro tema importante de los albergues es que se ha evitado que sean en escuelas, porque sí, a veces la emergencia pasaba, ya teníamos un clima más, digamos, ya no teníamos lluvia, pero las personas no podían regresar a sus lugares. Entonces también estábamos chocando con los programas educativos, estábamos chocando con las escuelas. Entonces se ha evitado también tener estos albergues en escuelas. Es decir, creo que ha ido evolucionando la manera cómo se manejan las emergencias. Y creo que la parte fundamental es evitar, es prevenir, y por eso es que se le da tanto énfasis a la parte preventiva, porque lo que se busca es evitar las evacuaciones, lo que se busca es evitar cualquier afectación a la población. Entonces es, como repito, se está trabajando, se trabaja 24 horas, y ojo, también esto se combina a veces, no siempre, pero en alguna ocasión ya ha sucedido que pueda combinarse un fenómeno meteorológico con un sismo, con una erupción volcánica. Dios quiera que no. Pero ya ha sucedido. Sí, pero puede ocurrir. Entonces, claro, en 2005 sucedió con la tormenta Stan, sí, que se combinó con la erupción del volcán de Santa Ana y todos los depósitos de ceniza que teníamos alrededor del volcán de Santa Ana, pues se lavaron en forma de lodo y pues causaron cierta afectación. Entonces, vale la pena mencionar que estamos preparados para eso, pues nosotros tenemos todo un plan para Dios no lo quiera, esto suceda. Entonces creo que también tener la seguridad que estamos trabajando para que esto no suceda, pero son fenómenos naturales. O sea, estos son fenómenos de la naturaleza, son fenómenos que nosotros como seres humanos, nosotros como gobierno no podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es estar preparados. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos conversando con el ministro de Medio Ambiente. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el ministro de Medio Ambiente y, ministro, el equilibrio entre la tala de árboles, el desarrollo y el medio ambiente también juega un rol importante. Usted lo decía en el segmento anterior. Había una política de decir no a los permisos ambientales. De repente a veces se ha señalado y han dicho, mire, pero este gobierno ha dado más permisos de lo que otros habían estado realizando, y menciona usted que antes no es que no se hacían, sino que se hacía de una forma indiscriminada, sin autorización y sin algún tipo de regulación o control de lo que estaba. O sea, básicamente esa crítica viene a decir que el gobierno está haciendo las cosas de manera legal y por eso está malo. Es decir, preferían antes que no se daban los permisos
o que frenaban la economía. Es que ese es el tema, pues, que no solamente estaban atacando al medio ambiente, pues estaban condenando al medio ambiente. Teníamos proyectos sin plantas de tratamiento, teníamos tal indiscriminada, teníamos proyectos en lugares donde no es permitido construir, sin un control de los vertidos. Hemos visto ahora cómo tenemos vertidos de químicos, porque es la costumbre, pues, porque lo dejaban que sucediera. Jamás hubo una sanción, jamás hubo nada. Entonces, hay que entender que hay que regular. Nosotros lo que estamos haciendo es regulando. El permiso ambiental lleva una compensación ambiental. El permiso ambiental lo que lleva son varios componentes que garantizan el desarrollo sostenible. Nosotros no podemos parar el desarrollo del país va a seguir. La labor del Ministerio de Medio Ambiente es velar por la conservación y por la restauración de los ecosistemas, pero obviamente todo esto va dentro de un marco de desarrollo sostenible, dentro de un marco en el que se creen oportunidades para todos, como individuos, como empresas, para poder desarrollarse plenamente, con una economía pujante. Es decir, hemos visto cómo los números, que eso no nos corresponde a nosotros, pues importaciones, exportaciones, pero se ha visto un aumento en todas estas estadísticas, incluso en año de pandemia. Es decir, y ahora lo que nosotros estamos haciendo, pues, es, ojo, hay permisos que no se dan, pues, hay permisos que se deniegan, pues, pero lo que se hace es, se da un permiso siempre y cuando cumpla con todos los lineamientos, con todas las leyes y con todas las características. Los proyectos llevan compensaciones ambientales que son ejecutadas a través de los diferentes fondos, que la compensación lo que busca es hacer una obra, fortalecer el sistema de áreas protegidas, van para las campañas de reforestación, van para las campañas, van para protección civil, van para el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. Es decir, hay un componente compensatorio que lleva cada uno de estos proyectos. Y depende de la zona, ministro. Depende de la zona, no se podrá se regula el tema de los vertidos, que es sumamente importante, las aguas residuales, todo eso se está regulando. Entonces antes teníamos proyectos que se ejecutaban sin permiso, entonces no solamente estaban perjudicando al medio ambiente, también estaban perjudicando a las comunidades que viven alrededor de esos proyectos, estaban perjudicando a los mismos habitantes de esos proyectos, estaban perjudicando a todos, pues, y al final, si a nosotros nos critican por estar haciendo las cosas bien, pues obviamente significa que sí estamos haciendo las cosas bien. Nos decía la ministra de Turismo un día que conversábamos en debate, incluso el desarrollo de la zona oriental del país, nos decía, nosotros muy contentos y todo, pero hay requerimientos de estas grandes compañías que quieren invertir, nos decían, necesitamos aguas negras, introducción de agua potable, o sea, son servicios fundamentales para poder operar, para reducir los impactos ambientales que pueda tener una construcción de este tipo. Y esto va más allá de la política, es decir, nosotros se tienen, hay varios casos en la zona de Libertad, por ejemplo, en donde ya habían proyectos de cooperación para plantas de tratamiento de aguas negras y se las han dejado tiradas prácticamente, pues nosotros estamos retomando como gobierno eso que se dejó tirado. Son proyectos en los cuales ya estaban los planos, ya estaba el dinero, ya estaba la ejecución y simplemente no se hizo. Pero eso ya es un tema cuando se mezcla lo político con lo ambiental, creo que no es una buena receta esa. Entonces, el tema de ambiente trasciende incluso el Ministerio de Medio Ambiente, pues esto tiene que ver con todas las instituciones, tiene que ver con todo el desarrollo. Entonces, esa garantía que el proyecto esté legal, tiene varios componentes y uno de ellos es, obviamente, que vamos a estar cumpliendo con los cánones, con todas las características de vertido, disposición final de desechos sólidos, energías renovables, la mitigación de riesgos también. Es decir, son varios componentes que sí van dentro del permiso ambiental. Entonces, y pues simultáneamente también se han reducido los tiempos de respuesta. Estamos próximos a relanzar el sistema de evaluación ambiental también, que es un sistema que básicamente va a ser totalmente nuevo. Mucho más fácil la interfaz para el usuario y también vamos reduciendo los tiempos. Al mismo tiempo que estamos reduciendo los tiempos de respuesta, estamos aumentando
las garantías que nosotros vamos a tener como país para que estos proyectos funcionen de manera ordenada y de manera legal. Aquí la parte, digamos, la palabra clave es que funcionan de forma legal. Los que ya están operando y no tienen estos permisos, ministro. Bueno, como mencioné al principio, hacemos el llamado a que nos regularicemos, pues existen varios procesos legales ya abiertos. Que lo pueden hacer, o sea, tienen que varias acercarse. instituciones. Hay medidas preventivas, a veces se emiten solamente medidas preventivas a través de la parte legal, que básicamente lo que dictan son un par de medidas para que se regularicen. Generalmente son la activación de su planta de tratamiento de aguas negras, obras de mitigación, el pago de la compensación ambiental también, que es sumamente importante, que la mayoría de proyectos la tienen. Entonces, también es un tema de equidad, pues. Todos los que funcionan de manera legal, pues cumplen con todos estos reglamentos. Entonces, este es el tema de los permisos ambientales. Entonces nosotros seguimos haciendo el llamado y obviamente estos delitos ambientales ya se están persiguiendo y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se cumpla el reglamento de medio ambiente. Repito, nosotros no estamos en contra del desarrollo, creo que nosotros hemos demostrado que sí se puede un desarrollo sostenible, pero también necesitamos estar legales completamente, tener todos nuestros permisos en regla. Los permisos garantizan que estamos cumpliendo con todos los lineamientos ambientales. Muy bien, ahora el tema de la basura también es un tema que se vuelve fundamental, usted lo decía, no es un tema que compete únicamente a la cartera de Estado, a turismo o a medio ambiente, pero es un tema importante en diferentes aristas, atracción de turismo, así como el problema que estamos hablando de las inundaciones que generan en muchos de los sectores donde la 49 y otros puntos también. Nosotros lanzamos el Diagnóstico Nacional de Residuos hace un par de meses. Acá en el país se producen más de 4.000 toneladas diarias de residuos. Eso es una cantidad bastante grande. ¿Y por qué le llamamos residuos y no basura? Porque residuos son aprovechables, es decir, hay muchísimo material que se desecha que puede aprovecharse. Estamos hablando de materiales reciclables, estamos hablando también de material orgánico que puede utilizarse para producir energía, es decir, se pueden. Entonces creo que también pues no es solamente trabajo de alguna institución, del gobierno, creo que aquí estamos pues todos los ciudadanos en esto y ya se está trabajando también y esto va, repito, va de la mano con la regularización de todos los proyectos que están trabajando de forma ilegal. ¿Hacia dónde queremos ir? Nosotros necesitamos, pues obviamente, hacer la transición a una economía circular, a aprovechar estos residuos. Hay muchísimas campañas de educación ambiental que también se están ejecutando, pero también pues necesitamos de la colaboración de todos los salvadoreños. Repito, el tema de las sanciones, el tema de las multas, no es algo que nosotros querramos hacer. Los procesos legales nos quitan tiempo, nos quitan espacio, pero es necesario hacerlo. Nosotros no queremos trabajar para estar sancionando gente, nosotros no queremos trabajar para estar, poniendo multas. Entonces, pues creo que es un ganar-ganar. Hagamos todo bien, regularicemos todos nuestros proyectos y dediquémonos a hacer lo que nos compete, que es a trabajar cada quien en su área. Más de 4.000 toneladas diarias de basura se recogen en el país. En el país, y correcto. hay algunos que dicen, en la basura está el dinero también, o sea, se puede reutilizar y generar energía u otro tipo de proyectos. Hay varios temas ahí, por ejemplo, hay países que tienen el famoso waste to energy, que producen electricidad con residuos, pero también pues existen materiales que son reciclables, el cartón, el papel, los diferentes tipos de polímeros, de plásticos, son reciclables, pues. Otro tema importante es que en nuestros parques nacionales y áreas protegidas está prohibido el uso del plástico, el ingreso de plástico de un solo uso. Siempre nos preguntan si vamos a prohibir el plástico de un solo uso. Creo que no se trata de prohibirlo en todo el país, pero en el tema de las áreas protegidas, en este momento sí hemos
digamos, limitado el acceso de estos materiales por el mismo tema educativo también, que todos tenemos que colaborar a no tirar, y así estamos minimizando el riesgo de que estos plásticos pues terminen en nuestros parques nacionales, en áreas protegidas, y luego pues obviamente toda esta basura es lavada por las lluvias y puede terminar en algún cuerpo de agua. Entonces, son acciones que se están realizando. De nuevo, hacemos el llamado a toda la población, a todas las alcaldías, que se unan a este esfuerzo también, es sumamente importante. Trabajamos muy bien con la mayoría de alcaldías de todo el país, sin discriminar, De colores sin distinción políticos. de colores políticos, de ideologías. Nosotros estamos para el 100% de la población, así que pues hacemos el llamado a que trabajemos juntos. El tema de separación es muy importante, también separar los residuos desde antes e invitarlos pues a que sigamos trabajando. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar, ministro, vamos a abordar el tema del mapa de riesgo, también a deslizamientos y a inundaciones que está a nivel nacional, el monitoreo que tiene Medio Ambiente al respecto. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, hay mapas de evaluación de los fenómenos, cómo va ocurriendo o de la posible incidencia que pueda tener deslizamientos de tierra o desbordamiento de ríos en el país. Es un monitoreo pues, que Medio Ambiente va realizando y esto lo tienen graficado en forma de mapa. Vamos a pedir a producción si nos coloca el primero de ellos, ministro, para ir analizando pues, las zonas donde se ha mapeado sobre todo. Ese es el de deslizamientos de tierra. Bueno, el mapa de deslizamientos, básicamente este es del día 17 de agosto. Este mapa lo que busca decir es a dónde existe el mayor riesgo de deslizamientos en el territorio nacional. Acá podemos recalcar la zona de la Cordillera del Bálsamo, al sur del Departamento de la Libertad, también la zona sur del lago de Ilopango, la zona de los Tepezontes, prácticamente todo el departamento de Santa Ana, la zona que mencioné anteriormente, Apaneca, todos los municipios que están en la sierra de Apaneca, pues son zonas propensas a deslizamientos de tierra. Entonces, básicamente lo que se trata es de eso, de ir viendo a dónde tenemos el mayor riesgo. Aparte del mapa de deslizamientos, también se emite a diario el mapa de riesgo por inundaciones. El mapa de riesgo por inundaciones tiene la peculiaridad que no se trabaja por municipio o por departamento, sino que el mapa de inundaciones lo que se trabaja por cuencas. Entonces se ve por cuencas. Entonces la cuenca del río Lempa, que se divide en 3 partes, abarca prácticamente el 60% de nuestro país. También la cuenca del río Grande de San Miguel, que es un río muy caudaloso y que pues afecta, si el río crece, afecta toda la zona de Jiquilisco también, la zona del río Grande de Sonsonate también, la cuenca se monitorea muchísimo, entonces tiene muchísimos afluentes. Entonces este mapa es el mapa del periodo 10 de la mañana, del 17 a 10 a.m. del 18 de agosto, entonces esto es básicamente... se ve cómo hay una probabilidad moderada de inundaciones en esta zona, en la cuenca alta del río Lempa y también en la cuenca del río Grande de San Miguel, Grande de Sonsonate, la zona Mandinga, Comalapa, que es toda la zona sur del Departamento de la Libertad y San Salvador, y luego en el resto del país pues hay una probabilidad baja. Esto no significa que la probabilidad sea 0, pero sí nos enfocamos en esas zonas. Esto nos ayuda también a controlar a dónde es que tenemos el mayor riesgo para efectuar evacuaciones preventivas, para efectuar todo este tipo de acciones
que vengan a salvaguardar la vida de los salvadoreños. Entonces, pues básicamente son regiones hidrográficas las que se evalúan, por eso es que no está el mapa por departamento o por municipio, pero es parte del trabajo que se realiza. Entonces se divide básicamente en tres partes el pronóstico. Pues primero, obviamente, la cantidad de lluvia que está cayendo o que va a caer. Segundo, la probabilidad de deslizamientos de tierra que tenemos, y luego la probabilidad de desbordamiento. Con estos tres parámetros nosotros podemos tener un mapa, digamos, un panorama general de lo que está sucediendo y poder efectuar acciones específicas en puntos de nuestro país. O sea que esos mapas se van actualizando, es decir, el color puede ir cambiando. Este mapa se actualiza a veces hasta 2 o 3 veces al día. Nosotros estamos publicando esto, y generalmente pues el pronóstico que se publica se publica de esta manera. Si lo podemos ver por acá, básicamente es una infografía la que se publica, en donde nosotros tenemos el riesgo a 24 horas, tenemos el riesgo a 48 horas, con las probabilidades altas. Acá se resalta caída de árboles, inundaciones, crecidas repentinas, deslizamientos, etcétera, en las zonas que nosotros estamos viendo. Entonces, digamos, todo, porque sí es un montón de información, son datos bastante técnicos, pero también se emite de esta manera, que básicamente es una información mucho más digerible para todos nosotros, que nos ayuda también a emitir. Por ejemplo, a veces cuando nosotros decimos vienen tormentas aisladas debido a la zona de convergencia intertropical, ¿y eso qué es? Entonces, básicamente lo que se busca es pues decir, va a llover en la tarde en tal zona y hay un riesgo de inundaciones. Es que eso es lo que al final la gente entiende. Eso es al final, no, y eso es lo que importa realmente. Nosotros, entonces, es por eso se resume en estos mañana, tarde y noche, todas estas infografías. Esto se está publicando prácticamente 2 o 3 veces al día, y cuando hay algo que está fuera de lo normal, pues también incluso se da una conferencia de prensa y se manda pues la información a los medios. Los medios cumplen un rol fundamental también, la prensa cumple un rol fundamental para difundir toda esta información que nosotros generamos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ministro, hay que tener en cuenta las características, por ejemplo, de los ríos. Hay vertientes que baja agua de Honduras, que viene de otros sectores, o un ejemplo aquí en San Salvador. A veces no está lloviendo tanto en San Salvador, pero sí ha caído una fuerte tormenta en Santa Tecla y esa agua baja por la quebrada del Piro hasta llegar a la zona del Arenal, y de repente vemos que llega Protección Civil o llegan los comandos de salvamento a monitorear el nivel del agua, y cualquiera puede decir, si no está lloviendo, pero es agua que viene de otro sector. Es correcto, nosotros monitoreamos y tenemos también cuencas que son binacionales o trinacionales. El caso del río Paz, por ejemplo, que se comparte con Guatemala, el río Huascorán, que somos fronterizos con Honduras, y el caso del río Lempa, que son 3 naciones. El río Lempa nace en Guatemala, atraviesa Honduras, y luego pues su recorrido mayor pues lo realiza dentro de nuestro país. Entonces, el fenómeno que sucede generalmente cuando llueve en el volcán de San Salvador, por ejemplo, y en la zona del centro de San Salvador no está lloviendo, y es por eso que vemos, como tú lo mencionas, que se desplazan los equipos a monitorear estas condiciones, que muchas veces pues pueden haber crecidas de ríos incluso sin que haya llovido en esa zona. Entonces, por eso es que es tan importante estar alertas, estar pendientes del pronóstico, y no solamente eso, sino también informarnos por las fuentes oficiales, acatar las disposiciones de la Comisión de Protección Civil. Es sumamente importante para poder prevenir cualquier riesgo que pueda suceder por un fenómeno natural. Ministro, ya para ir finalizando, también hay expertos internacionales que han venido al país y se asustan a veces en los periodos invernales la cantidad de agua que cae, y siempre hacen la misma pregunta: ¿qué será necesario para el aprovechamiento de esa agua? En lugar de que corra, que se vaya a los ríos, al mar, ¿cómo poder sacarle provecho a esas Uno de los proyectos que estamos trabajando en este momento es precisamente eso, cosecha de agua, es el aprovechamiento de todo el agua. Nosotros tenemos pues prácticamente 2.000 milímetros de lluvia en el año, eso es lo que cae en nuestro país. Para graficarlo o entenderlo más fácil, es como que tengamos una piscina del tamaño de El Salvador y al final del año queda con 2 metros de profundidad de esa piscina. Esa es la cantidad de agua que nosotros tenemos disponible. Obviamente mucha de esa agua se infiltra, entra a los suelos, pero sí hay una gran cantidad de agua que se
prácticamente termina en el mar a través de los diferentes ríos. Entonces ya existe un proyecto en curso para cosecha de agua, precisamente. Ahí estamos hablando no solamente de reservorios de agua, se está hablando también de cosecha urbana de agua, es decir, a través de los techos, de encauzamiento de los sistemas de drenaje naturales, de las quebradas, aprovechamiento del agua de los ríos cuando crecen, etcétera. Es decir, generación hidroeléctrica también, porque esa es una parte muy importante también. El río Lempa para nosotros no solamente es un ecosistema que debemos proteger por el componente, digamos, medioambiental, sino que también es donde tenemos las centrales hidroeléctricas más importantes de nuestro país. Que producen pues muchísima electricidad. Estamos hablando de más de la cuarta parte de nuestra matriz energética está ubicada en el río Lempa. Entonces es bien importante, más de la cuarta parte de nuestra generación de energía eléctrica, está ubicada en el río Lempa. Entonces es por eso que todo está conectado. Al final, incluso si nosotros protegemos los ríos, protegemos los ecosistemas, también estamos protegiendo la pesca, estamos protegiendo todo lo que sucede a 1 o 2 kilómetros de la costa, que es donde se desarrolla también la etapa temprana de muchos de los organismos que sirven para la pesca. Lo mismo sucede con los manglares. Nosotros tenemos varias especies de mangle que son fundamentales, no solamente para la riqueza de la vida silvestre, sino también son barreras naturales que nos ayudan a proteger a los lugares más vulnerables contra las crecidas del mar. Entonces, son varios temas que se están trabajando, pero sí, lo de cosecha de agua ya se está viendo para precisamente aprovechar toda esta lluvia que nosotros tenemos a lo largo del año. Muy bien, ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, hacemos el llamado a mantenernos informados por las fuentes oficiales, repetimos, en las mañanas mucho calor y luego a partir del mediodía ya podemos esperar tormentas en todo nuestro país. Nosotros estaremos informando a dónde son las zonas específicas y cómo va evolucionando el tema meteorológico. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.